La vida está llena de momentos que nos marcan, momentos que dejan huellas profundas en el corazón y la mente. El dolor del pasado, sea por la pérdida de alguien amado, un fracaso personal o cualquier otro sufrimiento, es algo con lo que muchos de nosotros batallamos. Nos encontramos atrapados en recuerdos que nos lastiman y a menudo el peso de esos recuerdos nos impide avanzar. Vivir en el pasado, reviviendo una y otra vez esos momentos dolorosos, nos puede robar la paz, la alegría y la capacidad de vivir plenamente. Pero, ¿y si te dijera que a través de la filosofía estoica puedes aprender a liberarte de ese dolor? Que, a pesar de lo que has vivido, es posible encontrar una forma de sanar y de vivir una vida más rica, más serena y más en paz contigo mismo. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestra mente, nuestras reacciones y nuestra actitud frente a la vida. A través de su sabiduría, podemos aprender a mirar el dolor del pasado con una nueva perspectiva, a aceptarlo como parte de nuestra experiencia humana y, lo más importante, a no dejar que defina quiénes somos hoy. Es hora de soltar lo que ya no podemos cambiar, de mirar hacia adelante con la certeza de que, aunque el pasado ya no se puede modificar, podemos elegir cómo respondemos a él. A lo largo de este guión, exploraremos 15 lecciones estoicas poderosas que te ayudarán a superar el dolor del pasado, sanar y encontrar un camino hacia la paz interior. Estas lecciones no solo te brindarán herramientas para gestionar tus emociones, sino que te ofrecerán una visión profunda y transformadora sobre cómo superar cualquier dolor que te haya dejado el ayer. Cada una de estas lecciones está diseñada para que puedas llevarlas a tu vida diaria, aplicándolas de forma práctica, con el objetivo de liberarte de los recuerdos dolorosos y vivir una vida más auténtica y libre. Recuerda que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué gobernar tu presente. Es momento de tomar el control de tu mente y dejar que la sabiduría estoica te guíe hacia un futuro lleno de esperanza, paz y crecimiento personal. Número 1. Acepta lo que no puedes cambiar. El primer paso para superar el dolor del pasado es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. En la vida, todos pasamos por situaciones difíciles: pérdidas, fracasos, decisiones que nos duelen, relaciones que se rompen. A menudo nos aferramos al deseo de que las cosas hayan sido diferentes, de que pudimos haber tomado otro camino o de que hubiéramos tenido la oportunidad de corregir el pasado. Pero la realidad es que el pasado ya está escrito. No podemos retroceder el tiempo, no podemos deshacer lo que sucedió. El estoicismo nos enseña que una de las claves para superar el sufrimiento es entender que nuestra paz interior depende de aceptar lo que no podemos cambiar. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: «Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja». En otras palabras, hay cosas que escapan de nuestro control y al luchar contra ellas solo nos causamos más dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, comenzamos a liberarnos de la carga de la resistencia. Deja de cargar con el peso de los «y sí» y los «pero». Swing, porque esos pensamientos no te están ayudando a sanar. Cada vez que te detienes en lo que no puedes modificar, es como si volvieras a abrir una herida que ya está sanando, y esa herida nunca se cerrará mientras no aceptes que ya no está en tus manos cambiar lo sucedido. Aceptar lo que no puedes cambiar es un acto de valentía. No significa que olvides o que minimices lo que te ha dolido, sino que significa que eres lo suficientemente sabio para entender que, aunque el pasado haya dejado cicatrices, la única forma de avanzar es soltarlo. Puedes recordar lo que pasó, pero no permitas que eso siga controlando tu presente.
Este acto de aceptación trae consigo una paz profunda. Es liberarte de la necesidad de tener todo bajo control y en lugar de eso, aprender a fluir con la vida tal como es. Recuerda que el dolor, aunque intenso, es solo temporal, pero la paz que viene de la aceptación tiene el poder de transformarlo todo. Hoy, te invito a mirar el pasado con los ojos del estoicismo. Reconoce lo que fue, haz las paces con lo que no puedes cambiar y da el primer paso hacia la libertad emocional. La aceptación es el primer peldaño en la escalera hacia una vida más plena y tranquila. Al abrazar esta lección, comenzamos a construir una vida donde el dolor del pasado no nos arrastra, sino que se convierte en una lección para vivir mejor en el presente. Número 2. El pasado no define quién eres ahora. Una de las creencias más limitantes que podemos tener es pensar que el pasado tiene el poder de definir quién somos hoy. Es fácil caer en la trampa de creer que las heridas, los fracasos y las decisiones erróneas del pasado son los que nos definen. Pero, en realidad, el pasado solo tiene el poder que nosotros le damos. La filosofía estoica nos enseña a vivir con la certeza de que el presente es todo lo que realmente tenemos y que el futuro está por escribirse con nuestras acciones y decisiones de hoy. El filósofo Séneca dijo: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho". Y esa es precisamente la clave. Nos aferramos tanto a lo que ya ocurrió, a lo que podría haber sido o a lo que deseamos haber hecho de manera diferente, que dejamos que esos momentos nos definan. Pero tú no eres lo que sucedió en el pasado, ni lo que las circunstancias quisieron que fueras. Eres lo que decides ser hoy, con las decisiones que tomas ahora. Cada uno de nosotros es el resultado de las decisiones que tomamos a lo largo del camino, pero esas decisiones no tienen por qué estar ancladas a lo que sucedió ayer. El estoicismo nos enseña que la virtud, el carácter y la integridad no dependen de lo que hemos vivido, sino de cómo elegimos actuar en cada momento, independientemente de lo que ocurrió antes. El dolor y los errores del pasado no deben ser piedras de tropiezo, sino lecciones que nos impulsan a ser mejores. Cuando dices que el pasado no te define, estás reconociendo tu capacidad de transformación. Tienes la capacidad de reinventarte, de tomar lo que aprendiste de tus experiencias y utilizarlo para crecer y mejorar. El dolor que alguna vez te rompió puede convertirse en la base de tu fuerza interior. No tienes que seguir siendo el mismo que fuiste ayer, porque cada día es una nueva oportunidad para escribir una historia diferente, una historia de resiliencia, aprendizaje y crecimiento. Es normal sentir tristeza, arrepentimiento o incluso rabia por lo que pasó, pero el estoicismo te invita a ver más allá de esas emociones. Te enseña a ser consciente de que el pasado es solo una colección de momentos que ya no tienen poder sobre ti, a menos que tú se los des. Tú eres dueño de tu presente y ese es el terreno en el que realmente puedes influir. El dolor del pasado es inevitable, pero vivir bajo su sombra es una elección. Si eliges que tu pasado no te defina, estás dando un gran paso hacia la verdadera libertad emocional. Recuerda que el único momento en el que tienes control es el presente, y es ahí donde puedes construir la persona que deseas ser. No dejes que lo que has vivido ayer limite las posibilidades de lo que puedes llegar a ser hoy. Número 3. Vive en el presente. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando lidiamos con el dolor del pasado es la tendencia a vivir allí. Nos aferramos a recuerdos dolorosos, a momentos que ya no podemos cambiar, y lo que es aún más dañino, dejamos que esas experiencias roben nuestra capacidad de disfrutar lo que tenemos en el ahora. El estoicismo nos recuerda que el único momento que realmente poseemos es el presente,
Y al vivir en el pasado, estamos ignorando las oportunidades y bendiciones que se nos presentan en el aquí y ahora. El filósofo Epicteto lo resumió perfectamente cuando dijo: no te angusties por el futuro, ni te quedes atrapado en el pasado. El presente es todo lo que tienes. Esta es una lección fundamental para superar el dolor del pasado. Cuanto más tiempo pasamos enfocándonos en lo que ya ocurrió, más nos desconectamos de la vida que está ocurriendo ante nuestros ojos. La tristeza, el arrepentimiento y el rencor solo existen cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar. El presente es un regalo, una oportunidad única que solo se nos ofrece una vez, y es donde reside el verdadero poder. Cuando vivimos con la mente fija en lo que sucedió, nos estamos negando a experimentar la plenitud de lo que es ahora. Cada día es una nueva página en nuestra historia, y el solo hecho de estar vivos nos da una oportunidad infinita para construir algo diferente, algo mejor. Para muchos, la práctica de vivir en el presente puede parecer más fácil de decir que de hacer. El dolor del pasado se infiltra en nuestra mente, haciéndonos revivir una y otra vez los momentos difíciles. Pero el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para superar esto. La primera es la aceptación de que el pasado es irreparable. No podemos cambiarlo, pero sí podemos decidir cómo respondemos a él. En lugar de permitir que esos recuerdos se conviertan en una carga, podemos verlos como lecciones valiosas que nos han enseñado algo importante sobre la vida y sobre nosotros mismos. Otra herramienta que nos brinda el estoicismo es la práctica de la atención plena. Al enfocarnos en el presente, entrenamos nuestra mente para ser más consciente de lo que está sucediendo ahora, en lugar de perder energía reviviendo lo que ya pasó. Esto no significa ignorar el dolor ni minimizar las emociones que surgen, sino reconocer que cada momento que vivimos es una oportunidad para cambiar nuestra respuesta emocional y, por ende, nuestra experiencia de vida. El presente está lleno de potencial. Es el único espacio donde podemos elegir cómo actuar, cómo pensar y cómo vivir. Si constantemente nos miramos al espejo del pasado, nunca veremos lo que realmente podemos ser. Si estamos anclados en la tristeza de lo que ya no podemos cambiar, nos perdemos las oportunidades que la vida nos ofrece ahora mismo. Vivir en el presente significa ser conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra vida en este momento, sin juzgarlo, sin aferrarnos a lo que fue y sin temer lo que podría ser. Es aceptar que todo tiene su tiempo, que el pasado ya pasó y que el futuro es incierto. Lo único que realmente tenemos es el ahora. Y al aprovechar al máximo este presente, podemos liberarnos del dolor del pasado y darle un nuevo propósito a nuestras vidas. Cuando te sientas atrapado en los recuerdos dolorosos, respira profundamente y recuérdate a ti mismo que solo tienes poder sobre lo que estás haciendo ahora. El dolor del pasado puede seguir su curso, pero tú tienes el control sobre la forma en que decides vivir el presente. Ese es el verdadero poder que el estoicismo te ofrece. La capacidad de elegir tu actitud frente a cualquier circunstancia y, sobre todo, la capacidad de estar aquí, ahora, plenamente vivo. Número 4. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es una de las experiencias más universales que todos enfrentamos en la vida. Todos, en algún momento, experimentamos pérdidas, desilusiones, traiciones o simplemente el peso de las dificultades de la vida. El estoicismo no busca eliminar el dolor de la existencia humana, sino enseñarnos a manejarlo de manera sabia, mostrándonos que, si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Esto es algo que no siempre entendemos de manera inmediata. Cuando nos enfrentamos a una situación dolorosa,
Nuestra mente tiende a crear historias, a dramatizar y magnificar el sufrimiento. Nos aferramos al dolor, lo alimentamos con nuestros pensamientos y lo dejamos tomar el control de nuestra vida. Este sufrimiento prolongado es lo que realmente nos desgasta, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de angustia innecesaria. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que el sufrimiento no proviene del dolor en sí, sino de nuestra interpretación y reacción ante ese dolor. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que, aunque no podemos evitar que el dolor toque nuestra vida, tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos a él. Si nos rendimos al sufrimiento, si permitimos que nuestras emociones y pensamientos negativos tomen el mando, el dolor se convierte en algo más grande, algo que nos consume. Pero si decidimos ver el dolor desde una perspectiva diferente, si lo aceptamos con serenidad, podemos reducir el impacto que tiene en nuestra vida. El sufrimiento se alimenta de nuestra resistencia al dolor. Cuando nos aferramos a lo que ya no podemos cambiar, cuando nos obsesionamos con lo que hemos perdido o con lo que nunca tuvimos, estamos perpetuando el sufrimiento. Pero si somos capaces de soltar, de aceptar el dolor como una parte natural de la vida, podemos empezar a liberarnos de esa carga emocional. Vivir el dolor sin caer en el sufrimiento no significa que seamos insensibles o que ignoremos nuestras emociones. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de permitirnos sentirlo sin permitir que nos controle. El dolor es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante las adversidades, pero el sufrimiento es el resultado de no aceptar esa respuesta y resistirnos a lo que es. La verdadera sabiduría estoica nos enseña que el sufrimiento es opcional porque está basado en nuestra reacción ante el dolor. Al cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestra relación con el dolor. En lugar de verlo como un enemigo, podemos verlo como una oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecer nuestra resiliencia emocional. Tomemos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. La tristeza, la angustia y la sensación de vacío son inevitables. Son respuestas naturales ante la partida de alguien que amamos. Pero si nos aferramos a esos sentimientos y nos dejamos consumir por ellos, el sufrimiento se convierte en una carga que nos mantiene atrapados en el pasado. Si, por el contrario, aceptamos el dolor como una parte de la vida, si nos permitimos vivir el proceso de duelo con calma y sin apresurarnos a salir de él, podemos aprender a sanar más rápidamente y a seguir adelante con la vida. El sufrimiento, entonces, se convierte en una opción personal. Si bien no podemos evitar que el dolor toque nuestra puerta, sí podemos elegir cómo lo manejamos. El sufrimiento llega cuando nos negamos a aceptar lo que no podemos cambiar, cuando nos aferramos a las expectativas que tenemos de cómo deberían ser las cosas. Al practicar la aceptación, al vivir el dolor sin intentar evitarlo o controlarlo, podemos dejar ir el sufrimiento. El estoicismo nos invita a ver el dolor como una oportunidad de crecimiento. Al permitirnos sentir el dolor sin que éste nos defina, al no permitir que nuestra mente lo convierta en sufrimiento innecesario, nos damos el espacio para aprender, madurar y descubrir nuestra fortaleza interior. Podemos salir más sabios, más fuertes y con una mayor comprensión de la vida y de nosotros mismos. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú tienes el poder de elegir cómo vivir tu dolor. Si te aferras a él con resistencia, se convertirá en sufrimiento. Si lo aceptas y lo dejas fluir, te transformará. Y esa transformación es donde radica la verdadera libertad emocional. Número 5. Sé dueño de tus emociones, no sus esclavos.
Las emociones son una parte intrínseca de lo que significa ser humano. Cada uno de nosotros experimenta un abanico de sentimientos que van desde la alegría y el amor hasta la ira y la tristeza. Sin embargo, muchas veces nos encontramos reaccionando a las emociones de forma impulsiva, dejándonos arrastrar por ellas sin ningún control. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos evitar sentir, sí podemos elegir cómo responder a lo que sentimos. La verdadera sabiduría y fortaleza residen en ser dueños de nuestras emociones, no esclavos de ellas. Imagina por un momento que estás enfrentando una situación estresante, tal vez una crítica injusta en tu trabajo o una discusión con un ser querido. Es fácil dejar que la ira o la frustración te invadan. En esos momentos puede parecer que las emociones tienen el poder sobre ti, que no puedes hacer nada para detenerlas. Pero esto es precisamente lo que los estoicos nos instan a cambiar. En lugar de permitir que las emociones controlen nuestras reacciones, debemos aprender a tomar un paso atrás y observar lo que sentimos antes de actuar. Esta es la clave para ser dueño de tus emociones. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñó que la vida de un hombre está dirigida por sus pensamientos, y si dominamos esos pensamientos, también dominamos nuestras emociones. Este principio nos invita a reflexionar sobre cómo las emociones son respuestas automáticas que surgen ante los pensamientos y las situaciones. Pero lo que no siempre reconocemos es que, en muchos casos, tenemos el poder de cuestionar esos pensamientos y, por ende, de influir en la emoción que nace de ellos. El dolor o la tristeza son respuestas naturales a situaciones difíciles, pero si permitimos que esos sentimientos se apoderen de nuestra mente sin cuestionarlos, pueden llevarnos a pensamientos destructivos que perpetúan nuestro sufrimiento. Por ejemplo, si una crítica nos afecta profundamente, podemos caer en la tentación de pensar que somos inadecuados, incapaces o que las personas nos rechazan. Pero lo que no siempre vemos en esos momentos es que estamos proyectando nuestras propias inseguridades sobre los comentarios de los demás, dándoles más poder del que realmente tienen. El estoicismo nos enseña que, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones, podemos tomar un enfoque más racional. Podemos observar cómo nos sentimos, reconocer nuestras emociones sin juzgarlas y luego elegir conscientemente cómo reaccionar ante ellas. La emoción de la ira puede surgir, pero no tienes que dejar que te consuma y te lleve a tomar decisiones impulsivas que más tarde lamentarás. En lugar de eso, puedes detenerte, respirar profundamente y decidir cómo responder de manera que esté alineada con tus valores y principios, no con la impulsividad momentánea. Para ser dueño de tus emociones, necesitas desarrollar la habilidad de la autoobservación. Esto requiere un esfuerzo consciente para identificar qué emociones surgen en ti y entender de dónde provienen. ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Es una respuesta al momento presente o algo que se arrastra desde el pasado? Esta introspección es clave para poder actuar de manera más tranquila y equilibrada, en lugar de reaccionar de manera automática. Además, ser dueño de tus emociones también implica aceptar que no todas las emociones son negativas ni deben ser evitadas. El estoicismo no nos enseña a reprimir nuestros sentimientos, sino a experimentarlos plenamente sin que estos nos desborden. La tristeza, por ejemplo, no es algo que debamos temer. Es una emoción natural que puede enseñarnos valiosas lecciones. Lo que los estoicos nos sugieren es que, al aceptar nuestras emociones con serenidad, sin aferrarnos a ellas ni dejarlas tomar el control, podemos encontrar una paz más profunda, incluso en medio del dolor. Sé dueño de tus emociones
significa tener el coraje de mirarlas a los ojos, sin huir de ellas ni dejarte arrastrar. Significa reconocer que el dolor o la ira son respuestas momentáneas y que, al no identificarnos completamente con ellas, podemos liberar nuestra mente para encontrar la sabiduría que nos ayudará a superarlas. Si tienes el control de tus emociones, entonces tienes el control sobre cómo se desarrollan las circunstancias en tu vida, porque las emociones afectan nuestras decisiones y nuestras acciones. Si permitimos que el miedo o la rabia guíen nuestras elecciones, esas emociones pueden llevarnos a caminos oscuros. Pero si las enfrentamos con claridad y determinación, podemos tomar decisiones más sabias y coherentes con nuestro verdadero yo. En conclusión, ser dueño de tus emociones no significa negar lo que sientes o evitar lo que te duele. Significa ser consciente de lo que sientes, comprender de dónde provienen esas emociones y luego tomar una decisión sobre cómo responder. Se trata de ser dueño de tu mente y tus pensamientos, de no dejar que las emociones te controlen. En la práctica del estoicismo, encontrar el equilibrio emocional no es un destino final, sino una práctica diaria. Es un camino de autoconocimiento, de paciencia, de aceptación y de sabiduría. Si logras ser dueño de tus emociones, vivirás una vida mucho más rica y plena, sin que las dificultades emocionales te arrodillen. Número 6. Todo lo que ocurre por una razón. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la comprensión de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. En momentos de dolor, frustración o desafío, puede ser difícil ver el valor detrás de lo que estamos atravesando. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que cada evento, ya sea positivo o negativo, forma parte de un orden más grande y tiene una razón de ser. Esta perspectiva puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentamos la adversidad y el sufrimiento en nuestra vida. Cuando estamos en medio de la tormenta emocional, cuando las dificultades parecen ser insuperables, es fácil pensar que estamos siendo víctimas de la vida, de circunstancias que simplemente no tienen sentido. Pero al adoptar una visión estoica, nos damos cuenta de que, aunque no siempre podamos comprender por qué algo ocurre en el momento, todo lo que sucede es parte de un proceso más grande que a largo plazo puede conducirnos al crecimiento, a la madurez y a la sabiduría. Este entendimiento no minimiza el dolor o las dificultades que experimentamos, sino que les da un propósito más profundo. El filósofo estoico Epicteto dijo: "No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa". Esta frase encapsula perfectamente la idea de que no controlamos todos los eventos externos, pero sí tenemos el poder de controlar cómo los percibimos y cómo respondemos a ellos. Cada situación, incluso las más dolorosas, nos ofrece una oportunidad de aprendizaje y crecimiento si elegimos verlas desde esta perspectiva. La clave está en la aceptación. En lugar de resistirnos a lo que está sucediendo, en lugar de desear que las cosas fueran diferentes, el estoicismo nos invita a aceptar lo que ocurre con serenidad. Esta aceptación no significa rendirse o resignarse a lo que no podemos cambiar, sino más bien reconocer que hay lecciones valiosas que se pueden extraer de todas las experiencias de la vida, incluso de las más difíciles. A lo largo de la vida, experimentamos pérdidas, fracasos, dolores, rechazos y desafíos que nos parecen injustos o innecesarios. Sin embargo, si observamos desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que muchas de las dificultades que hemos enfrentado nos han moldeado en la persona que somos hoy. Cada momento difícil ha sido una oportunidad para desarrollar fortaleza, paciencia, empatía, resiliencia y, sobre todo, sabiduría. Al aceptar que todo lo que ocurre tiene una razón,
podemos encontrar un sentido más profundo incluso en los momentos que parecen ser inútiles o incomprensibles. La razón de estas experiencias puede no ser siempre evidente en el momento. Tal vez, en medio de una tragedia o una decepción, no vemos la razón de lo que está sucediendo, y eso está bien. El tiempo tiene una forma de revelar las lecciones ocultas que inicialmente no somos capaces de entender. A veces, esas lecciones no las vemos hasta años más tarde, cuando miramos hacia atrás y entendemos que esos momentos de dolor fueron los que nos enseñaron a ser más sabios, más compasivos y más fuertes. Incluso en los momentos en los que sientes que la vida te está poniendo a prueba de una manera injusta, el estoicismo nos recuerda que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para crecer y transformarnos. Cada prueba, cada reto, tiene la capacidad de hacernos más fuertes si elegimos verlo como una oportunidad de aprendizaje. Al abrazar esta perspectiva, el sufrimiento pierde parte de su poder sobre nosotros. En lugar de dejarnos consumir por la tristeza, la ira o el resentimiento, podemos elegir ver el dolor como una invitación a profundizar en nuestra propia sabiduría interior. A menudo, el sufrimiento nos impulsa a hacer preguntas profundas sobre nuestra vida, nuestros valores y nuestras prioridades. Nos desafía a redefinir lo que realmente importa y a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras respuestas, nuestra actitud y nuestras acciones. Cuando adoptamos esta visión, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos y que tenemos dentro de nosotros la capacidad de superar cualquier adversidad. La enseñanza estoica de que todo lo que ocurre por una razón no es una invitación a la pasividad ni a la resignación. Al contrario, nos invita a la acción consciente, a la reflexión profunda y a la aceptación activa. Nos anima a mirar cada situación con los ojos de un estudiante, buscando aprender de ella, a pesar del dolor que pueda causar. En conclusión, cuando abrazamos la idea de que todo lo que ocurre tiene una razón, cambiamos nuestra relación con el sufrimiento y la adversidad. En lugar de verlos como castigos injustos, los vemos como oportunidades para aprender, crecer y evolucionar. Cada desafío tiene un propósito y cada dificultad puede ser una lección que nos acerca más a nuestro ser más sabio y equilibrado. Así, a través de la perspectiva estoica, podemos aprender a navegar por las aguas turbulentas de la vida con serenidad, sabiendo que todo, incluso el dolor, es parte de nuestro viaje hacia la sabiduría y la paz interior. Número 7. No te identifiques con el dolor. El dolor, tanto físico como emocional, es una de las experiencias más universales de la vida. Sin embargo, a pesar de su omnipresencia, el estoicismo nos enseña una lección fundamental. No te identifiques con el dolor. Este punto es profundamente transformador y puede ser el inicio de un cambio radical en la forma en que enfrentamos el sufrimiento en nuestras vidas. Cuando estamos atravesando un dolor intenso, nuestra mente tiende a unirnos a esa sensación. Nos decimos a nosotros mismos: estoy triste, estoy roto, estoy fracasado. Las palabras que usamos en nuestra mente tienen un poder enorme sobre nuestra identidad. Al identificarnos con el dolor, nos arrastramos aún más profundamente en él, como si fuéramos una sola cosa con el sufrimiento. Sin embargo, el estoicismo nos invita a hacer una distinción muy importante. El dolor es algo que experimentamos, pero no es quien somos. Esta enseñanza se remonta a las ideas de Epicteto, quien afirmaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino cómo elegimos reaccionar ante ellos. El sufrimiento, aunque doloroso, no es algo que deba definirnos. De hecho, cuando nos identificamos con el dolor, lo amplificamos y lo perpetuamos.
Nos convertimos en víctimas de nuestra propia tristeza o dolor, y esa identificación crea un círculo vicioso que nos aleja de nuestra verdadera esencia. El dolor es una experiencia humana común, pero es transitorio. Es una ola que puede arrebatarnos momentáneamente, pero si logramos separarnos de él, entendemos que no es nuestra identidad. El dolor es algo que viene y va, y como todo lo demás en la vida, es impermanente. Tú no eres el dolor, eres la conciencia que lo observa. Eres la mente que tiene la capacidad de elegir cómo responder a esa sensación, cómo reaccionar ante esa emoción. La identificación con el dolor nos sumerge en una narrativa en la que nos vemos como seres rotos, vulnerables y derrotados. Pero cuando nos desapegamos de esta identificación, podemos verlo desde una perspectiva más clara y equilibrada. Podemos experimentar el dolor sin dejar que nos consuma. Podemos sentir tristeza, frustración o angustia, pero al mismo tiempo mantener la certeza de que no estamos definidos por esos sentimientos. Esta distinción es fundamental para nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que, aunque no siempre podemos evitar el dolor, sí podemos elegir cómo interactuar con él. La clave está en no dejar que nos domine ni nos defina. Cuando un dolor físico o emocional surge, podemos observarlo con una actitud de distancia, sin etiquetarlo como algo que nos hace menos, o peor aún, como algo que nos limita. El dolor no tiene el poder de cambiarnos, a menos que decidamos que lo haga. Consideremos, por ejemplo, el dolor de una pérdida, de una ruptura o de un fracaso personal. Es natural sentir tristeza, pero esa tristeza no debe convertirse en la base de nuestra identidad. Yo soy triste o yo soy un fracaso son afirmaciones que limitan nuestra capacidad de sanar. En lugar de ello, podemos simplemente decir, estoy experimentando tristeza o estoy enfrentando un desafío. Esta pequeña distinción cambia completamente nuestra relación con el dolor y nos empodera para tomar el control de nuestra respuesta. Es como si el dolor fuera una nube oscura que pasa por el cielo. En lugar de ser la nube, somos el cielo que observa la nube pasar. Al no identificarnos con la nube, podemos ver que su paso es temporal y que, eventualmente, la calma regresará. No estamos atrapados por la tormenta, simplemente estamos observando cómo se desarrolla, sabiendo que la paz se restaurará en su debido momento. Además, al no identificarnos con el dolor, podemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. Aceptamos que es natural sentir dolor en ciertas circunstancias, pero no nos castigamos por ello. El dolor no es un reflejo de nuestra debilidad ni un signo de que somos menos capaces. El dolor es solo una señal de que estamos viviendo, de que estamos experimentando, de que estamos creciendo. Y al separarnos de esa identificación, podemos usar el dolor como una herramienta para aprender más sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa. Los estoicos también nos invitan a entender que el dolor es una oportunidad de crecimiento. Cada vez que enfrentamos algo doloroso, estamos ante una oportunidad para desarrollar nuestra fortaleza interna, para cultivar nuestra resiliencia y para conectar más profundamente con nuestra humanidad. Pero esta oportunidad solo se presenta si no nos dejamos arrastrar por la identificación con el dolor. Si nos detenemos a observarlo, a reflexionar sobre lo que podemos aprender de él, sin permitir que defina nuestra identidad, entonces nos convertimos en maestros de nuestra experiencia emocional. En conclusión, el dolor, aunque inevitable, no tiene por qué definirnos. No somos nuestras emociones, somos las personas que eligen cómo enfrentarlas. Cuando adoptamos esta perspectiva, nos liberamos de la prisión de la identificación con el sufrimiento y encontramos un camino hacia la paz y la serenidad, incluso en medio de la tormenta.
Al recordar que el dolor es solo una parte de la experiencia humana, podemos vivir de manera más plena y serena, con una mayor comprensión de que somos mucho más que las dificultades que enfrentamos. Número 8. La única constante en la vida es el cambio. En el transcurso de nuestras vidas, el cambio es una de las pocas certezas con las que contamos. Ya sea en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en nuestra salud o incluso en nuestra forma de pensar, todo está en constante transformación. Esta es una lección fundamental en el estoicismo. La única constante en la vida es el cambio. Aceptar esta verdad no solo nos ayuda a vivir de manera más serena, sino que nos da las herramientas para prosperar en un mundo que nunca deja de cambiar. La resistencia al cambio es una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que hemos experimentado, a lo que creemos que es nuestra realidad estable. Sin embargo, como bien nos enseña el estoicismo, nada en la vida permanece igual para siempre. El cambio es inevitable y aunque puede ser aterrador e incierto, es precisamente a través de la aceptación del cambio que encontramos nuestra verdadera paz. En lugar de ver el cambio como algo negativo, los estoicos nos invitan a entenderlo como parte natural de la vida. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia lo que sucede. No son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos, dijo Epicteto. Cuando abrazamos el cambio con la mente abierta y la actitud correcta, comenzamos a ver las oportunidades en lugar de los obstáculos. Por ejemplo, cuando pasamos por momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido, una ruptura o un fracaso personal, el cambio puede parecer algo doloroso e injusto. Pero, como los estoicos nos enseñan, el dolor es temporal y el cambio es una oportunidad para aprender, adaptarnos y crecer. La transformación puede ser incómoda, pero es en esos momentos de adaptación donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. La vida no es estática. El cuerpo envejece, las personas cambian, las circunstancias de nuestra vida se reconfiguran constantemente. Y aunque al principio puede ser difícil aceptar el cambio, especialmente cuando nos enfrentamos a pérdidas o momentos de incertidumbre, el cambio también trae consigo nuevas oportunidades. Al cambiar, nos damos la oportunidad de reinventarnos, de superar obstáculos, de convertirnos en versiones más sabias y más fuertes de nosotros mismos. Es importante destacar que el cambio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aprender a manejar con sabiduría y serenidad. Como los estoicos nos enseñan, la clave no está en luchar contra el cambio, sino en fluir con él. Cuando resistimos lo que está sucediendo, nos agotamos. Pero cuando aceptamos el cambio, nos alineamos con la naturaleza misma de la vida. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando la transición hacia una etapa difícil de la vida, como la jubilación o el envejecimiento, el miedo al cambio puede paralizarnos. Podemos sentir que estamos perdiendo lo que alguna vez fue nuestra identidad. Pero el estoicismo nos invita a ver estos cambios no como una pérdida, sino como una oportunidad de reorientar nuestra vida hacia lo que realmente importa, hacia lo que podemos controlar. El hecho de que las circunstancias cambien no significa que nuestro valor como personas cambie. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esos cambios, cómo elegimos adaptarnos y crecer en medio de ellos. Aceptar el cambio también nos permite vivir de manera más plena. Cuando dejamos ir el temor de lo que podría suceder, podemos vivir más plenamente en el presente, sabiendo que lo único que realmente tenemos es el momento que estamos viviendo ahora. El estoicismo nos enseña a ser resilientes frente a los cambios.
a no temerles, sino a afrontarlos con claridad mental y con un corazón lleno de determinación. Al reflexionar sobre esta lección, pensemos en todos los cambios que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Cambios de trabajo, mudanzas, cambios en nuestra familia, pérdidas que nos han marcado. ¿Cómo nos han moldeado esos cambios? ¿Nos han debilitado o nos han dado una mayor comprensión de quiénes somos realmente? La forma en que respondemos a estos cambios es lo que define nuestra vida. Si elegimos aceptar el cambio como una parte inevitable de la existencia, podemos ver cada nuevo desafío como una oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar una paz más profunda. Los estoicos también nos invitan a reflexionar sobre el ciclo de la vida. En la naturaleza, todo está en constante transformación. Las estaciones cambian, las plantas crecen y mueren, los animales nacen y pasan. La vida es un constante flujo de cambios. En lugar de aferrarnos a lo que ya ha pasado, debemos aprender a fluir con este ciclo, aceptando que el cambio no es algo que debemos temer, sino un proceso natural e inevitable. Finalmente, el cambio también nos recuerda algo profundamente humano: la capacidad de adaptación. El ser humano tiene una asombrosa capacidad para adaptarse, para evolucionar, para encontrar soluciones en medio de la adversidad. Cada vez que enfrentamos un cambio, es una oportunidad para explorar nuevas facetas de nosotros mismos, para aprender nuevas habilidades, para descubrir nuevas formas de ser y de vivir. El estoicismo nos anima a ser activos en nuestra adaptación al cambio, a no quedarnos estancados, sino a aprovechar el flujo de la vida para fortalecernos y mejorar. En conclusión, la única constante en la vida es el cambio, y abrazarlo es un acto de sabiduría y valentía. En lugar de temer al cambio, podemos ver cada transición como una oportunidad para renovarnos, para crecer y para acercarnos más a la persona que estamos destinados a ser. Al aceptar que el cambio es inevitable, nos liberamos del miedo y la ansiedad que nos genera y aprendemos a vivir con más serenidad y claridad. Número 9. No vivas para el arrepentimiento, sino para el aprendizaje. El arrepentimiento es una de las emociones más pesadas y paralizantes que podemos experimentar. Vivir con la carga de lo que hicimos o dejamos de hacer, de lo que dijimos o callamos, nos ancla al pasado, impidiendo que avancemos y crezcamos. El arrepentimiento nos arrastra hacia la culpa, la vergüenza y la tristeza y nos convierte en prisioneros de nuestras propias decisiones pasadas. Pero el estoicismo, como filosofía de vida, nos invita a ver las experiencias difíciles y los errores no como fuentes de arrepentimiento, sino como oportunidades para aprender y mejorar. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es que el pasado no puede ser cambiado. No podemos deshacer lo que ya sucedió, no importa cuánto lo deseemos. El único poder que tenemos sobre el pasado es la forma en que lo interpretamos y cómo elegimos aprender de él. En lugar de quedarnos atrapados en el arrepentimiento, debemos centrarnos en la lección que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos ofrece. Séneca, uno de los filósofos estoicos más conocidos, dice: «No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles». Esta cita refleja la idea de que las dificultades y los errores son inevitables en la vida, pero son nuestras reacciones ante ellos las que determinan si nos quedamos estancados en el arrepentimiento o si avanzamos hacia el aprendizaje. Si vivimos nuestra vida con el temor de equivocarnos, de hacer algo mal, simplemente nos estamos limitando. Pero si decidimos ver nuestros fracasos como pasos necesarios en el camino hacia el crecimiento, entonces podemos vivir sin temor al arrepentimiento, sabiendo que cada error es una oportunidad para hacer las cosas mejor en el futuro.
No hay nada más liberador que aceptar que todos cometemos errores. El dolor, la frustración, la decepción y las decisiones equivocadas son parte de ser humano. En lugar de quedarnos atrapados en lo que no podemos cambiar, el estoicismo nos enseña a preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar a partir de esta experiencia? El arrepentimiento es una emoción que, cuando la alimentamos, nos mantiene mirando hacia atrás. Pero el aprendizaje nos impulsa hacia adelante, nos prepara para lo que vendrá y nos hace más fuertes en el proceso. Imagina por un momento que has cometido un error importante en tu vida, tal vez una decisión profesional que no resultó como esperabas, o una palabra que heriste a alguien cercano. El arrepentimiento puede invadir tu mente, y lo más fácil sería quedarte atrapado en el remordimiento, deseando que las cosas fueran diferentes. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en aceptar la imperfección humana. En lugar de concentrarnos en lo que hicimos mal, debemos preguntarnos: ¿qué puedo hacer ahora para mejorar la situación? ¿Qué puedo aprender de este error que me hará más sabio en el futuro? Al enfocarnos en la lección, nos liberamos de la culpa y la vergüenza y convertimos cada error en un trampolín hacia una versión más fuerte y más sabia de nosotros mismos. Cuando Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, reflexionaba sobre sus propios errores, lo hacía con la comprensión de que todos somos parte de un gran flujo de vida y que cada momento es una oportunidad para aprender y mejorar. Él no vivía con remordimientos, sino con un compromiso constante con su propio crecimiento y superación. Sabía que los errores eran inevitables, pero su enfoque no estaba en lamentarse, sino en avanzar. Él vivió su vida de acuerdo con la filosofía estoica: aceptar lo que no podía cambiar y aprender de lo que podía. Al adoptar esta perspectiva, comenzamos a liberarnos de la carga emocional que el arrepentimiento puede causar. Nos damos cuenta de que el arrepentimiento no cambia el pasado, pero el aprendizaje sí cambia nuestro futuro. En lugar de vivir mirando atrás, deseando que las cosas fueran diferentes, podemos empezar a vivir mirando hacia adelante, con un sentido de propósito y dirección. El arrepentimiento nos ancla al pasado, mientras que el aprendizaje nos impulsa hacia el futuro. Además, cuando adoptamos esta mentalidad, nos volvemos más compasivos con nosotros mismos. Todos somos humanos y todos cometemos errores. La autocompasión es clave para superar el arrepentimiento, porque nos permite perdonarnos, aprender de lo que ocurrió y seguir adelante sin sentirnos atrapados por la culpa. El estoicismo no nos enseña a ser perfectos, sino a ser sabios en cómo enfrentamos nuestras imperfecciones. También es importante recordar que el arrepentimiento no solo está relacionado con nuestras propias acciones, sino también con las circunstancias que nos rodean. No todo en la vida está bajo nuestro control, y hay momentos en los que simplemente no podemos hacer nada para cambiar lo que ha sucedido. Aceptar que no todo depende de nosotros es liberador. Nos ayuda a entender que aunque queramos cambiar el pasado, hay cosas que escapan a nuestra influencia, y eso no debe hacernos sentir inútiles. En lugar de aferrarnos a un pasado que no podemos cambiar, podemos concentrarnos en lo que sí podemos hacer ahora: aprender, crecer y tomar decisiones más sabias para el futuro. Por lo tanto, no vivas para el arrepentimiento, sino para el aprendizaje. Cada experiencia, cada desafío, cada error y cada éxito es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre la vida. En lugar de quedarte estancado en lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que puedes controlar: tu actitud, tu perspectiva y tus acciones. Vive con la certeza de que el futuro está lleno de posibilidades y que, al aprender de cada paso, estás construyendo una vida llena de crecimiento, sabiduría
y paz interior. Cuando nos comprometemos con el aprendizaje en lugar del arrepentimiento, dejamos de ser prisioneros del pasado y nos convertimos en arquitectos del futuro. Número 10. No te aferres a las personas o situaciones del pasado. El pasado es una colección de momentos que ya han quedado atrás, y sin embargo, muchas veces nos aferramos a él, deseando poder revivir ciertos momentos, relaciones o situaciones que ya no existen. Esto es completamente natural. Como seres humanos, estamos profundamente conectados a las experiencias y relaciones que nos han formado. Sin embargo, el apego al pasado, ya sea a personas, situaciones o recuerdos, nos impide avanzar. El estoicismo nos enseña que para vivir plenamente en el presente y abrazar el futuro con serenidad, debemos aprender a liberarnos de las cargas emocionales que nos atan a lo que ya no podemos cambiar. El apego a lo que ya no está, ya sea una relación que terminó, un sueño que no se materializó o un lugar que ya no forma parte de tu vida, nos mantiene en un estado de constante sufrimiento. Nos aferramos a las personas y situaciones porque creemos que sin ellas no podemos ser completos, que necesitamos que esas circunstancias o vínculos existan en el presente para sentir que nuestra vida tiene valor. Pero lo cierto es que, al aferrarnos al pasado, nos estamos negando a la oportunidad de crecer, de ser libres y de disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecernos ahora mismo. En las enseñanzas estoicas, esta idea de soltar el pasado es crucial para encontrar la paz interna. Epicteto, un pensador estoico clave, decía: «Lo que no es tuyo, déjalo ir». Esta frase encierra una profunda verdad. El pasado no te pertenece. Las personas que han formado parte de tu vida, los momentos que has vivido, ya no son parte de tu presente. Aceptarlos con gratitud por lo que te ofrecieron, pero sin aferrarte a ellos, es una forma de honrarlos. Cuando te aferras a ellos, los conviertes en una prisión emocional que te impide avanzar hacia lo que es verdaderamente importante para ti. La lección estoica es clara. Lo único que realmente posees es tu presente. Las personas que estuvieron en tu vida pueden haber sido fundamentales en algún momento, pero sus caminos y el tuyo ahora siguen direcciones diferentes. Si te aferras al deseo de que las cosas no cambien, de que las personas permanezcan en tu vida o de revivir momentos pasados, estarás dejando que esas experiencias te controlen y no podrás avanzar hacia nuevas relaciones o nuevas oportunidades. El apego no solo te mantiene atrapado en lo que ya no está, sino que te impide abrirte a lo que la vida tiene preparado para ti. El dolor de la pérdida, ya sea de una relación, un trabajo o una etapa de tu vida, es real y la tristeza que viene con ello es completamente válida. Pero el sufrimiento adicional llega cuando nos aferramos al deseo de que las cosas sean diferentes, de que el pasado vuelva a ser nuestro presente. La filosofía estoica nos invita a soltar, a aceptar lo que fue, sin permitir que eso nos defina. No significa que olvides, sino que liberes el peso emocional que esas experiencias ya no deberían tener sobre tu vida. Aceptar que las personas y situaciones pasan es un acto de valentía y sabiduría. Es reconocer que tu vida sigue, que tienes todo un futuro por delante, lleno de nuevas experiencias que, si no dejas ir el pasado, jamás podrás abrazar. Séneca en sus escritos dice: «El hombre sabio es aquel que sabe qué es lo que tiene bajo su control y qué es lo que no puede cambiar». El pasado, con sus heridas, es una carga innecesaria para el presente. El sufrimiento que generamos al aferrarnos al pasado es, en su mayoría, autoimpuesto. Al mantenernos anclados en lo que ya pasó, estamos perdiendo la oportunidad de aprender y crecer.
Al liberarnos de esas cargas, estamos abriendo espacio en nuestras vidas para nuevas experiencias y relaciones que realmente pueden aportar algo positivo a nuestro bienestar. Un aspecto importante de esta lección estoica es que el apego no solo se refiere a las personas, sino a cualquier cosa del pasado que te defina. Tus logros, tus fracasos, tus antiguas identidades. Cuanto más te aferras a estos aspectos, más difícil será reinventarte y adaptarte a nuevas circunstancias. Si te defines únicamente por lo que fuiste, te estás negando la oportunidad de ser lo que puedes llegar a ser. Una forma de liberarte de ese apego al pasado es practicar el desapego. El desapego no es indiferencia ni desinterés, sino la comprensión de que todo en la vida es efímero. Cada relación, cada logro, cada fase de nuestra vida tiene su tiempo y su propósito. El desapego es reconocer que lo que fue ya no es y que no depende de ti retenerlo o cambiarlo. Puedes recordar con cariño, aprender de tus experiencias, pero sin aferrarte a ellas, porque eso te roba la oportunidad de vivir y de disfrutar plenamente lo que tienes en el ahora. Es importante también perdonarte a ti mismo por lo que no pudiste controlar en el pasado. Puede que te sientas tentado a pensar que las personas o situaciones del pasado son tu responsabilidad, que si hubieras hecho algo diferente, las cosas habrían sido distintas. Pero el estoicismo te enseña que no puedes cambiar el pasado y aferrarte a lo que no pudiste controlar solo te causará más dolor. La aceptación de lo que ya fue es un paso vital hacia la liberación emocional. Finalmente, cuando dejas ir el pasado, no solo liberas espacio en tu mente y tu corazón, sino también en tu vida, permitiendo que nuevas oportunidades, nuevas relaciones y nuevas experiencias lleguen a ti. La vida es un flujo constante de cambios, y al resistirnos a soltar lo que ya no pertenece a nuestra historia, nos estamos negando a ser parte de ese flujo. La paz interior que buscas en el presente solo llega cuando dejas ir lo que no puedes cambiar y te liberas de las cargas emocionales del pasado. Vivir de acuerdo con la filosofía estoica es aceptar que todo es temporal y que lo único constante es el cambio. Solo cuando logras soltar lo que te ata al pasado, te abres a un futuro lleno de posibilidades y crecimiento. Número 11. Acepta la muerte y la pérdida como parte de la vida. La muerte, un concepto que a menudo evitamos o tratamos de esquivar, es uno de los aspectos más inevitables y naturales de nuestra existencia. Todos en algún momento nos enfrentamos a la pérdida de seres queridos, a la desaparición de una etapa de la vida o incluso a la muerte de nuestras propias ilusiones. El estoicismo, en su esencia, nos enseña a aceptar la muerte como una parte inevitable del ciclo natural, sin temor ni desesperación, sino con serenidad y reflexión. La muerte no es un enemigo que debamos temer o que debamos rechazar. Es un componente fundamental de la vida misma y el reconocimiento de su inevitabilidad es una de las lecciones más poderosas que nos enseña la filosofía estoica. Los estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio no solo aceptaban la muerte como parte del proceso natural, sino que la utilizaban como una herramienta para vivir mejor, más plenamente. Entender y aceptar que todo en la vida tiene un final nos permite, irónicamente, disfrutar más profundamente de cada momento. Aceptar la muerte no es rendirse a la desesperación, sino entender que cada instante que vivimos es precioso precisamente porque está limitado. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad, aprendemos a valorar el ahora, a no desperdiciar el tiempo en preocupaciones insignificantes y a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. La muerte nos recuerda que nada es eterno, que todo lo que amamos y que creemos que perdurará algún día, también tiene su tiempo de partida. Esta conciencia de la impermanencia nos empuja a vivir con más propósito,
a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. En el proceso de duelo o de pérdida, el estoicismo también nos ofrece una herramienta poderosa. La idea de que el sufrimiento no proviene directamente de la pérdida en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarla. El dolor que sentimos cuando perdemos a alguien o algo valioso es inevitable, pero el sufrimiento que lo acompaña solo surge cuando nos aferramos a la idea de que la vida debería ser diferente, que la persona que amamos debería estar aquí para siempre. Al aceptar que todo lo que es vivido tiene un ciclo, que todo lo que amamos es transitorio, podemos empezar a soltar el sufrimiento que produce esa resistencia. La muerte no es el final, es solo una transición, y todo lo que existe tiene su ciclo. Vivir es un proceso constante de crecimiento, pérdida y renovación. Los estoicos también nos enseñan que, en lugar de temer a la muerte, debemos aprender a vivir con ella como una compañera constante. Marco Aurelio solía meditar sobre su propia mortalidad, lo que le ayudaba a enfrentar los desafíos cotidianos con una perspectiva clara y sin miedo. Si vivimos cada día con la conciencia de que cada momento es finito, nuestras prioridades cambian. De repente, lo que solíamos considerar importante puede parecer trivial, y lo que realmente importa, nuestros valores, nuestras relaciones, nuestra paz interior, se vuelve más claro. La muerte es el recordatorio más claro de que debemos vivir de acuerdo con lo que es verdaderamente valioso. El dolor por la pérdida, sea de una persona, una etapa o una parte de nuestra vida, es profundo y real. Es humano sentir tristeza, melancolía, incluso desesperación ante la ausencia de alguien o algo que amamos profundamente. Pero el estoicismo nos invita a reconocer que esas emociones no definen nuestra vida en su totalidad. La muerte y la pérdida son solo una parte de la experiencia humana, y al aceptarlas con serenidad, no solo honramos a aquellos que se han ido, sino que también nos permitimos vivir de manera más auténtica, sin temores que nos bloqueen. Es importante entender que el sufrimiento por la muerte y la pérdida no debe ser visto como algo permanente. El dolor que sentimos en esos momentos de tristeza es intenso, pero con el tiempo, la mente y el corazón tienen la capacidad de sanar. No es que olvidemos, sino que aprendemos a vivir con esa ausencia de manera saludable. Al abrazar la muerte como un hecho de la vida, comenzamos a vivir más plenamente, sin el peso del miedo o la resistencia. El amor, las experiencias compartidas y las enseñanzas que nos dejaron las personas que se fueron siguen vivos en nosotros. La muerte, al final, no es la separación definitiva. Es un paso hacia lo desconocido, y debemos aceptar que, aunque no comprendemos completamente lo que sucede después, sabemos que la vida continúa en cada momento que vivimos, en cada acto de bondad, en cada pensamiento sabio y en cada relación que cultivamos. Por lo tanto, aceptar la muerte y la pérdida como parte de la vida no solo significa vivir con la conciencia de nuestra propia mortalidad, sino también aprovechar al máximo cada día, cada interacción y cada oportunidad que se nos presenta. La muerte no es un final, es una invitación a vivir con más propósito, más compasión, más sabiduría. Cuando aceptamos que la muerte es inevitable, podemos vivir con mayor libertad y menos miedo, apreciando la belleza y la fragilidad de cada momento. La filosofía estoica nos enseña que nuestra verdadera tarea no es evitar la muerte, sino vivir de tal manera que cuando llegue podamos hacerlo con paz en el corazón, sabiendo que hemos vivido de acuerdo con nuestros principios y valores. La muerte, entonces, no debe ser temida, sino aceptada con gratitud, pues es el recordatorio más claro de la bendición de estar vivos, ahora, en este momento. Número 12. Haz de la virtud tu enfoque principal. En el camino hacia superar el dolor del pasado,
La clave para hallar la paz no está en las circunstancias externas, sino en lo que realmente podemos controlar: nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestra forma de ver la vida. La virtud, un concepto fundamental en la filosofía estoica, no solo es el camino hacia la serenidad, sino también el mayor recurso que tenemos para enfrentar el sufrimiento y el dolor. La virtud, en la tradición estoica, es vivir de acuerdo con la razón, la justicia, la valentía y la moderación. Estas cualidades no son solo ideales abstractos, sino principios prácticos que guían nuestras decisiones y acciones diarias. Vivir de manera virtuosa significa actuar con integridad, hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando, mantener la calma cuando las emociones nos invaden y elegir lo mejor para nosotros y para los demás, incluso en medio del caos. Cuando nos enfrentamos al dolor del pasado, a veces nuestro instinto es caer en el resentimiento, la ira o la desesperación. Es fácil dejarse consumir por la tragedia, por lo que hemos perdido, por las heridas que nos dejaron otros. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera victoria no radica en el control sobre lo que nos ocurre, sino en la forma en que respondemos a ello. Es nuestra respuesta lo que marca la diferencia. Elegir la virtud, por encima de la venganza, el rencor o la indiferencia, es lo que realmente nos libera del peso del dolor pasado. La virtud no solo nos proporciona una brújula moral, sino que también se convierte en un mecanismo de protección contra las emociones destructivas. La práctica constante de la virtud nos ayuda a poner en perspectiva el dolor. Por ejemplo, si alguien nos ha hecho daño, el impulso natural podría ser el de buscar venganza o amargarnos por la injusticia. Pero la virtud nos enseña a practicar el perdón, a no permitir que la maldad ajena nos cambie, a responder con paciencia y con justicia, incluso cuando la ira parece justificada. Al vivir de acuerdo con estos principios, nos protegemos de caer en la trampa del sufrimiento innecesario. Además, la virtud nos da el poder de redefinir lo que significa ser verdaderamente feliz. La sociedad a menudo nos dice que la felicidad se encuentra en el éxito material, en la validación externa, en la perfección de nuestras relaciones o en la ausencia de dolor. Pero la filosofía estoica nos recuerda que la verdadera felicidad reside en nuestra capacidad para actuar correctamente, sin importar las circunstancias externas. La felicidad estoica no depende de lo que pasa fuera de nosotros, sino de lo que cultivamos dentro. Cuando nos centramos en la virtud, transformamos el dolor del pasado en una oportunidad para crecer. Al practicar la sabiduría, podemos aprender de nuestras experiencias dolorosas, sacar lecciones valiosas y usar esas lecciones para ser mejores personas. La fortaleza nos permite enfrentar el sufrimiento con dignidad y resiliencia, mientras que la moderación nos ayuda a mantener el equilibrio y no dejarnos arrastrar por los excesos emocionales. La justicia nos impulsa a actuar correctamente, incluso cuando las emociones o las circunstancias externas nos empujan a hacer lo contrario. De esta manera, el dolor no tiene que definirnos, sino que puede ser el catalizador para una vida más virtuosa. Nos da la oportunidad de practicar nuestras cualidades más nobles, como la empatía, la paciencia, la compasión y la fortaleza. Al elegir vivir de acuerdo con los principios estoicos, convertimos cualquier sufrimiento en una herramienta para acercarnos más a la persona que estamos destinados a ser. Es crucial entender que cuando la vida nos trae dolor, no debemos sucumbir a la desesperación ni al resentimiento. Al enfocarnos en la virtud, nos ponemos en el camino de la verdadera paz interior, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir con integridad y sabiduría. En lugar de dejar que el dolor del pasado nos hunda,
la virtud nos ofrece el poder de liberarnos de él. Al centrarnos en lo que podemos controlar, en nuestras acciones y respuestas, podemos superar cualquier adversidad. Al final, la verdadera sanación no viene de eliminar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con una mente y un corazón virtuosos. Así, la virtud se convierte en nuestra fortaleza y nuestra guía, no solo para sobreponernos al dolor, sino para vivir una vida plena, llena de significado y sabiduría. La vida puede ser difícil, el dolor puede ser abrumador, pero si hacemos de la virtud nuestro enfoque principal, no solo superaremos el pasado, sino que viviremos con una paz profunda que nunca se ve afectada por las circunstancias externas. La verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad para elegir actuar con virtud, independientemente de las pruebas que la vida nos ponga en el camino. Número 13. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el recordatorio de que cada día es un regalo, una nueva oportunidad para resetear nuestra mentalidad, para empezar de nuevo y para dejar atrás los pesares del pasado. A menudo, el dolor que arrastramos del pasado nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en una rutina interminable, una carga emocional que nunca desaparece. Las cicatrices del pasado, las decisiones que lamentamos o las situaciones que no podemos cambiar nos atan como si estuvieran grabadas en nuestra alma para siempre, pero el estoicismo nos enseña que el pasado no tiene poder sobre el presente a menos que se lo permitamos. Hoy es un nuevo día, y con él viene una nueva oportunidad de renacer, de ser la mejor versión de nosotros mismos, de elegir conscientemente el camino hacia la paz interior. No importa lo que haya sucedido ayer, el presente es lo único que tenemos, y dentro de él reside toda nuestra capacidad para cambiar y crecer. Este concepto no significa ignorar o minimizar el dolor del pasado. Es completamente natural sentir tristeza, arrepentimiento o incluso ira por lo que hemos vivido. Sin embargo, lo que los estoicos nos enseñan es que la forma en que reaccionamos al dolor y cómo elegimos llevarlo con nosotros hoy es lo que realmente importa. La actitud con la que nos enfrentamos al nuevo día puede transformar completamente la narrativa de nuestras vidas. Cada mañana, cuando nos despertamos, tenemos la posibilidad de decidir cómo vamos a enfrentar el día, qué pensamientos alimentaremos, qué emociones dejaremos fluir y qué acciones tomaremos. El estoicismo nos invita a empezar cada día con la mentalidad de que no estamos definidos por las derrotas pasadas, sino que somos capaces de construir paso a paso una vida más serena y virtuosa, independientemente de lo que haya sucedido antes. Este principio también está estrechamente vinculado a la práctica de la autocompasión. A veces nos castigamos a nosotros mismos por lo que hemos hecho o por lo que no hemos logrado. Nos vemos atrapados en la culpa, la vergüenza o en el miedo a repetir los mismos errores. Pero el estoicismo nos recuerda que somos humanos y cada día nos brinda una nueva oportunidad para aprender y mejorar. Si un día no hemos sido capaces de mantener la calma, de tomar las decisiones más sabias o de manejar nuestras emociones como queríamos, eso no significa que estemos condenados a repetirlo mañana. El día siguiente es una nueva página en la que podemos escribir nuestra historia desde un lugar de mayor conciencia y comprensión. Este enfoque de empezar de nuevo no se trata solo de olvidar el pasado, sino de aprender de él. Cada fracaso, cada error, cada momento doloroso es una lección que podemos integrar en nuestra vida para crecer más fuertes, más sabios y más resilientes. Cuando vemos cada día como una oportunidad para aplicar lo que hemos aprendido, la vida comienza a transformarse. El pasado ya no tiene la última palabra sobre nuestro destino,
sino que somos nosotros quienes decidimos con cada amanecer el rumbo que tomaremos. En este sentido, los estoicos nos enseñan que el presente siempre es el punto de partida perfecto para el cambio. Puede que no podamos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero siempre podemos decidir cómo vamos a responder a los desafíos que enfrentamos hoy. Cada día nos ofrece la oportunidad de ser mejores, de acercarnos más a nuestra versión ideal, de actuar con más sabiduría, más compasión y más virtud. El dolor del pasado se convierte entonces en algo que ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos mirar atrás, reconocer lo que nos ha hecho crecer y dejarlo allí. El nuevo día es nuestro para dar lo mejor de nosotros mismos, para hacer las paces con lo que fue y para avanzar con la firmeza de que el futuro está en nuestras manos. Cada día es una oportunidad para escribir una nueva historia, una historia que no se basa en lo que ya no podemos cambiar, sino en lo que decidimos hacer con lo que tenemos ahora. Así que, si alguna vez te encuentras atrapado en el dolor del pasado, recuerda que cada amanecer es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Tu futuro no está determinado por lo que hiciste ayer, sino por lo que decides hacer hoy. No importa cuán difíciles hayan sido los días anteriores, siempre hay espacio para la esperanza, para la superación y para la paz interior. Cada día es tu oportunidad de dar un paso más hacia una vida más plena, más sabia y más serena. Número 14. Encuentra fortaleza en la adversidad. La vida, en su esencia, está llena de altibajos, de momentos de serenidad y momentos de tormenta. La adversidad, aunque incómoda y dolorosa, es una parte inevitable de la experiencia humana. Enfrentar dificultades, pérdidas, fracasos o desilusiones puede sentirse como un peso abrumador, como si el mundo entero se hubiera puesto en tu contra. Pero el estoicismo nos enseña una lección profunda y liberadora. Es en la adversidad donde podemos descubrir nuestra verdadera fortaleza. El concepto de fortaleza en la adversidad no significa simplemente resistir el dolor o la dificultad. Significa aprender a verlo como una oportunidad para crecer, para evolucionar y para reforzar nuestra resiliencia interior. Los estoicos creían firmemente que nuestras mayores lecciones de vida y crecimiento personal vienen de los momentos más oscuros, de los desafíos que nos empujan más allá de nuestros límites, que nos exigen algo más de nosotros mismos de lo que pensábamos ser capaces. Cuando te enfrentas a una situación difícil, es fácil caer en la tentación de rendirse o de hundirse en el miedo y la desesperación. Pero la verdadera fortaleza no radica en evitar el dolor, sino en aprender a hacerle frente con dignidad y serenidad. Según los principios estoicos, la adversidad no es algo que deba temerse, sino algo que puede ser enfrentado con valentía, control y sabiduría. En lugar de sucumbir a las emociones destructivas que pueden surgir en tiempos difíciles, como el resentimiento, la ira o el miedo, el estoicismo nos enseña a usar esos momentos para aprender sobre nosotros mismos, para fortalecernos y para aplicar nuestras virtudes de manera práctica. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Cuando las circunstancias son adversas, cuando las pérdidas parecen insuperables o cuando el sufrimiento se hace insoportable, el estoico busca mantener la calma interna, la autodisciplina y la claridad de pensamiento. El estoico no es una persona que evita el dolor, sino alguien que, a pesar de experimentarlo, elige cómo reaccionar frente a él. A través de las dificultades, descubrimos nuestra capacidad para mantener el control sobre nuestras emociones y pensamientos. En lugar de reaccionar impulsivamente o dejarnos arrastrar por las emociones del momento, podemos aprender a tomar una pausa,
a respirar profundamente y a analizar la situación con una mente serena y lógica. El sufrimiento desde esta perspectiva se convierte en una escuela de sabiduría en la que tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestra capacidad de permanecer en equilibrio, de actuar con virtud y de encontrar la paz interna. La adversidad también nos enseña el valor de la gratitud, incluso en los momentos más oscuros. A veces, las dificultades nos muestran lo que realmente importa, lo que necesitamos valorar en nuestras vidas, y nos permiten reconocer las bendiciones que a menudo pasamos por alto cuando todo va bien. Al enfrentar la adversidad con una mentalidad estoica, aprendemos a buscar la lección en cada dificultad, a entender que cada experiencia, buena o mala, tiene algo que enseñarnos. Al final, la fortaleza que desarrollamos en tiempos difíciles no solo nos ayuda a superar el dolor, sino que también nos hace más resistentes ante futuros desafíos. Cada vez que superamos un obstáculo, que nos levantamos después de una caída, que enfrentamos un dolor emocional o físico con valentía, estamos construyendo una fortaleza interna que nos prepara para cualquier cosa que la vida nos depare. Con cada adversidad superada, nos convertimos en personas más sabias, más serenas y más capaces de manejar los altibajos de la vida con una mayor ecuanimidad. La adversidad es una maestra severa, pero también una fuente de poder personal. Nos enseña a descubrir una fortaleza que no sabíamos que teníamos. No debemos temerle a la adversidad, sino abrazarla como una oportunidad para fortalecernos, para crecer y para acercarnos más a la versión de nosotros mismos que, aunque probada por las dificultades, emerge más sabia, más resistente y más serena. Recuerda, el dolor y la dificultad son inevitables, pero nuestra respuesta a ellos es lo que realmente define nuestra fortaleza. Cada vez que enfrentas un desafío, es un recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que elegimos enfrentarlas con dignidad y sabiduría. La adversidad no es nuestro enemigo, es nuestro maestro, nuestro moldeador, el que nos da la oportunidad de ser mejores. Y en ese proceso descubrimos una fortaleza interna que al final nos hará invencibles. Número 15. La paz interior viene de la aceptación y el desapego. En el camino hacia la paz interior, uno de los principios más poderosos que el estoicismo nos enseña es el valor de la aceptación y el desapego. Vivir en un mundo lleno de distracciones, expectativas y deseos puede llevarnos a una constante búsqueda de algo fuera de nosotros mismos que creemos nos dará la paz. Sin embargo, el estoicismo nos revela que la verdadera paz interior no se encuentra en lo externo, sino en nuestra capacidad para aceptar la vida tal como es y liberarnos del apego a lo que no podemos controlar. La aceptación no significa resignarse o ser pasivos frente a las circunstancias, sino reconocer y permitir que las cosas sean como son, sin luchar contra lo inevitable. Aceptar la vida tal como se presenta, con sus altos y bajos, sus momentos de alegría y de dolor, es un acto de liberación. En el momento en que dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar, cuando dejamos de luchar contra lo que está fuera de nuestro control, empezamos a experimentar una paz profunda y serena, que no depende de las circunstancias externas. El desapego es igualmente fundamental en este proceso. Desapegarse no significa dejar de amar o de cuidar, sino aprender a soltar lo que nos esclaviza. A menudo nos aferramos a personas, resultados o expectativas, y cuando esas cosas cambian o desaparecen, nuestro bienestar se ve profundamente afectado. El estoicismo nos enseña que nuestro sufrimiento proviene de aferrarnos a lo que es transitorio y efímero. Nos enseñan que el desapego no es una pérdida, sino una liberación. Al dejar ir el control y las expectativas, descubrimos una paz que permanece constante, independientemente de los altibajos de la vida.
La aceptación y el desapego no son algo que se logran de la noche a la mañana, sino que requieren un trabajo constante de autoconciencia y disciplina mental. Pero cada vez que elegimos aceptar lo que no podemos cambiar y soltar lo que nos ata, estamos tomando un paso más hacia la paz interior. El apego a las cosas materiales, las personas o los resultados solo crea una sensación de inseguridad y miedo. Al liberarnos de esos apegos, nos abrimos a una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Al practicar la aceptación, podemos aprender a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos que nos roban la paz. En lugar de aferrarnos a la ira, el resentimiento o la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos, podemos aceptar que, aunque no siempre controlamos lo que sucede, sí controlamos cómo respondemos a ello. La paz interior no depende de la perfección del mundo a nuestro alrededor, sino de nuestra habilidad para mantener la calma en medio de la tormenta, para aceptar lo que no podemos cambiar y para soltar lo que no sirve a nuestra paz interna. El desapego también significa soltar la necesidad de ser validado por los demás. Muchas veces nos aferramos a la aprobación de las personas o al reconocimiento externo para sentirnos valiosos. Sin embargo, la verdadera paz llega cuando entendemos que no necesitamos que los demás validen nuestra existencia o nuestras decisiones. La paz interior es un estado de ser, no de obtener, y al desapegarnos de la necesidad de aprobación externa, descubrimos una paz profunda que proviene del interior. La aceptación y el desapego, cuando se practican con disciplina y conciencia, nos brindan la capacidad de estar en paz con nosotros mismos, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Este es el verdadero objetivo de la paz interior. No depender de las circunstancias externas, ni de las personas, ni de las situaciones. La paz interior surge cuando comprendemos que la única constante en la vida es el cambio y que al aprender a aceptar y desapegarnos, somos libres de vivir plenamente en el presente. Este es un recordatorio poderoso. La paz interior no se trata de escapar de los desafíos o de crear una vida perfecta, sino de aprender a vivir en armonía con lo que es, aceptando lo que no podemos controlar y soltando aquello que nos quita la paz. Es un proceso de autoliberación, de entender que al liberarnos de las expectativas, los deseos y los apegos, nos abrimos a la paz que siempre ha estado dentro de nosotros. La verdadera paz, entonces, no es algo que podamos buscar fuera de nosotros mismos, sino algo que construimos cada día a través de nuestra aceptación y desapego. Al hacerlo, encontramos una calma que no depende de lo que ocurre, sino de cómo elegimos vivir nuestra vida con serenidad, sabiduría y valentía. A lo largo de este recorrido por las enseñanzas del estoicismo, hemos aprendido que el dolor del pasado no tiene que definirnos ni dictar nuestra paz interior. El dolor, aunque inevitable, es una parte de la experiencia humana que puede ser superada si aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a cambiar lo que sí está bajo nuestro control. El estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para navegar por las aguas turbulentas del sufrimiento, transformando nuestro enfoque y dándonos el poder de no ser arrastrados por la corriente del dolor. Una de las lecciones más profundas que el estoicismo nos da es la importancia de vivir en el presente. El pasado, aunque relevante para nuestra historia personal, no tiene poder sobre nuestro futuro a menos que lo permitamos. Al liberar nuestra mente de las cargas pasadas y dirigir nuestra atención a lo que está bajo nuestro control en el presente, descubrimos que la paz y la sanación son posibles en cualquier momento. Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo,
para desapegarnos de las historias antiguas que nos definen y abrazar las que podemos construir a partir de este mismo instante. La paz interior no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a convivir con él de manera sabia y serena. En lugar de huir del sufrimiento, el estoicismo nos enseña a enfrentarlo con valentía, a ver cada dificultad como una oportunidad de crecimiento y un campo fértil donde sembrar nuestras virtudes. El dolor no tiene que ser un obstáculo, sino una lección de resiliencia, fortaleza y sabiduría. Al mirar el dolor desde una perspectiva estoica, encontramos que el sufrimiento puede ser una escuela que nos enseña a conocernos mejor, a mejorar nuestro carácter y a descubrir nuestra verdadera fuerza. La clave de todo esto radica en la aceptación. Aceptar el dolor, aceptar el cambio, aceptar lo que no podemos controlar. Cuando dejamos ir la necesidad de luchar contra lo inevitable, comenzamos a liberarnos de las cadenas del sufrimiento. El dolor del pasado se convierte en algo que simplemente fue, y nuestra paz interior se basa en lo que decidimos hacer con ello. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos ofrece una nueva forma de mirar esas dificultades, como una oportunidad para desarrollar la virtud. En el desapego también se encuentra una gran lección. El sufrimiento muchas veces proviene del apego a personas, situaciones o incluso a nuestra propia imagen del mundo. El estoicismo nos enseña que la libertad viene de soltar lo que nos limita y de liberar nuestra mente de las expectativas que otros o nosotros mismos hemos colocado sobre nuestras vidas. El verdadero poder está en vivir sin estar atados a lo que fue, a lo que podría haber sido o a lo que deberíamos haber logrado. Al desapegarnos de estos pensamientos, encontramos la paz. La moraleja de todo esto es que la paz interior no es un destino, sino un camino que construimos cada día. Enfrentando el dolor con sabiduría, aceptando lo que no podemos cambiar y desapegándonos de lo que nos ata, encontramos la verdadera libertad. No somos prisioneros de nuestro pasado y no necesitamos ser esclavos del dolor que hemos experimentado. Somos los arquitectos de nuestra paz y cada día nos ofrece la oportunidad de redibujar nuestra historia, de encontrar la virtud en cada momento de adversidad. Al final, la enseñanza central del estoicismo frente al dolor del pasado es que la paz no depende de lo que ocurrió, sino de cómo elegimos vivir con ello. No importa cuán dolorosa haya sido nuestra historia, siempre hay un camino hacia la paz. Todo está en nuestra mente y con la disciplina, la reflexión y la aceptación podemos construir una vida llena de serenidad, sabiduría y virtud. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, como el estoicismo sabiamente nos enseña, es opcional. Si este contenido te ha resonado y te ha ayudado a reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos más temas que nos ayuden a vivir con mayor sabiduría y serenidad. Cada semana compartiré nuevos consejos, reflexiones y herramientas basadas en el estoicismo y la filosofía de vida, perfectos para aquellos que desean alcanzar una paz interior duradera. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.